e interculturales y con un interés creciente en los temas de seguridad. Actualmente se desempeña como directora para ciberseguridad y drogas en la Secretaría de Relaciones Exteriores, en donde monitorea el desarrollo y formulación y dirección del alcance de las discusiones internacionales en materia de ciberseguridad y ha participado en diversas delegaciones mexicanas en foros internacionales y multilaterales. Tiene una licenciatura en Relaciones Internacionales del ITAM en México y una maestría en Negocios Internacionales por la Escuela de Negocios de Copenhague. Su experiencia internacional incluye diversos cargos en las embajadas de México en Dinamarca y Sudáfrica, incluyendo agregada cultural y encargada de la sección política, económica y consular, así como estudios en Francia, Cuba, Dinamarca, Alemania, Israel y Suiza. A continuación, Valeria. Muchas gracias, Sergio. Buenas tardes a todos. Voy a hacer un esfuerzo y trataré de aportarles algo nuevo, ¿no?, de lo que han visto a lo largo de la mañana. Y pues básicamente a manera de introducción solamente señalar que obviamente el tema de los diversos enfoques y foros de la regulación del ciberespacio pues son un tema que está apenas en definición y que está en constante evolución, por lo que obviamente es como un doble reto. Entonces, estos distintos enfoques se centran obviamente en el carácter normativo de la regulación, que esperarían que en un futuro esta normatividad se volviera derecho internacional consuetudinario. Pero bueno, de ahí, del deseo a la realidad, hay una gran brecha y obviamente hay una serie de matices que son los que trataré de transmitirles. La idea obviamente central es buscar darle certidumbre a un espacio que es intangible, ¿no?, que es el ciberespacio y sobre el cual tampoco hay una posibilidad explícita, como seguramente han visto, para ejercer una coerción o para ejercer una regulación específica del comportamiento responsable de todos los actores. Y por todos los actores me refiero evidentemente, no es exclusivo de los estados, ya seguramente han visto que es un espacio, es una plataforma con incidencia directa de actores tan diversos como el sector público, el sector privado, el sector tecnológico, el sector industrial, el sector académico y pues obviamente el usuario final, ¿no? Entonces tiene esa doble accesibilidad. Y por ello también tiene un ángulo político importantísimo que tiene una incidencia a nivel nacional, pero sobre todo a nivel internacional, pues representa un desafío a la seguridad en ambos ámbitos y cuyo fin último sería mantener pues, la estabilidad del ciberespacio. Ahora, considerando estas razones, prácticamente voy a poner 3 pilares que además son los pilares guía de la posición que México impulsa a nivel internacional en temas de ciberseguridad, que son el ser un espacio, el ciberespacio, ser un espacio para habilitar el desarrollo de las personas, es decir, en la medida en que todos tengan acceso a las tecnologías y a las redes, etcétera, etcétera, podrán expresarse, podrán desarrollar todas sus potencialidades. Esto a su vez conlleva a garantizar, obviamente, la libre difusión de ideas, la libertad de expresión, la libertad de información, obviamente, ahí con los matices de la veracidad o no. Y finalmente, pues que esto se pueda dar en un entorno seguro para todos. Con este preámbulo, quisiera abordar obviamente pues, la importancia que tiene el tema para las discusiones internacionales en materia de ciberseguridad y obviamente pues, que se reflejan en una serie de foros y mecanismos internacionales que no necesariamente siguen los patrones tradicionales. Es decir, no hay un organismo internacional definido que se encargue únicamente de llevar los temas de ciberseguridad, sino que hay varios foros, evidentemente se lleva en el marco de Naciones Unidas, pero también en otros foros más informales de concertación, en los que no necesariamente hay una participación exclusiva de los estados, como ha sido la regla, tales como el G20 o el G7, ¿no? Que ahí incluso se dan estas también matices de las relaciones de poder, ¿no? Evidentemente poder suave, poder duro, y que tiene incidencia también en capítulos, en cuestiones muy transversales, en cuestiones económicas, en cuestiones tecnológicas, en cuestiones de desarrollo sostenible incluso. Entonces, es un hecho que
en la medida en que este tema se desarrolla en distintos ámbitos, también hay que velar porque estos distintos ámbitos puedan aparejarse en cuanto al acceso a la infraestructura tecnológica de todos los actores y a la educación tecnológica sobre los riesgos y sobre sus beneficios, obviamente. Básicamente, los principales enfoques en los que cualquier Estado tradicional podría hablar de la ciberseguridad y el ciberespacio, pues se dividen en los 4 que están en la diapositiva, que son ciberdefensa, ciberdelincuencia, gobernanza de Internet, sociedad digital, inclusión digital y sociedad de la información, como grandes rasgos, pero estos no son básicamente los únicos, ¿no? Digamos, desde el enfoque de ciberdefensa hay un énfasis obviamente y los actores que llevan el enfoque de ciberdefensa tienen un énfasis en los mecanismos de seguridad nacional, en la necesidad de alertar sobre ataques y responder a ellos, y por ejemplo, hay una percepción también de algunos actores como sería la OTAN, este organismo de seguridad regional, de hablar incluso de una quinta dimensión de operación militar que sería el ciberespacio. En cuanto al enfoque de ciberdelincuencia, pues se prioriza obviamente, los actores que tienen que ver son más bien los de aplicación de la ley, los de policías nacionales, etcétera, etcétera, ver todos los riesgos asociados en la persecución de delitos tangibles o intangibles por medio de las tecnologías de la información y las comunicaciones, y ahí obviamente entran una serie de cuestiones legales, también de desafíos legales, ¿no? de la prueba de qué tanto es tangible, qué tanto es conservable todo este tipo de pruebas sobre los delitos, o si ya constituye algún delito, por ejemplo, no sé, la pornografía infantil que se da en las redes virtuales, el bullying, el ciberacoso. Entonces ya son una serie de desafíos que ni siquiera estábamos preparados y que van surgiendo, y pues hay que ir detrás de ellos. Todo esto obviamente pues para mostrar las dificultades de hacer una regulación obviamente muy específica y sobre todo no tendría que ser rígida, no podría ser rígida, considerando el ritmo vertiginoso de los cambios. En cuanto a la gobernanza de Internet, pues obviamente se han hecho muchos esfuerzos y por múltiples actores obviamente para ponerse de acuerdo en cuanto a los principios de operabilidad, interoperabilidad, la arquitectura y el funcionamiento de la red internacional, qué se vale, qué no se vale, qué debe mantenerse, qué debe controlarse, y pues ahí ya se imaginarán que en el contexto internacional hay una gama de posturas, ¿no? Desde los países o los estados o los actores más controladores, tratando de poner todo esto en una especie de incubadora, ¿no? Para tenerlo en control, pero la verdad es que la realidad es otra, ¿no? Es muy difícil de controlarlo. Finalmente, en cuanto al enfoque de sociedad digital, inclusión digital y sociedad de la información, pues es, reiterando el nombre, un poco buscar efectivamente que permee toda esta marea de nuevas tecnologías que puedan ser aprovechadas y que estén al alcance de todos, no solamente en cuestiones socioeconómicas, porque hay una brecha evidentemente, ¿no? del acceso a computadoras, a redes, pero también generacional, ¿no? No es lo mismo, evidentemente, pensemos en sociedades incluso muy desarrolladas como Suecia, como los países nórdicos, bueno, que tanto al interior de esas sociedades, por los rangos de edad que tanto están efectivamente tan alfabetizados digitalmente, ¿no? Es obvio que las nuevas generaciones pues ya nacen con las computadoras y con el internet y no podrían concebir el mundo así, por el contrario, son unas sociedades incluso esas que son mayormente de adultos o de adultos mayores, y bueno, ¿qué tanto están haciendo esos esfuerzos si se puede? Y bueno, así también cómo permea lo mismo esas diferentes brechas a lo largo de los distintos desarrollos de cada uno de los estados en el mundo. Y bueno, básicamente en cuanto al entramado normativo internacional que existe, tenemos también una disyuntiva, ¿no? Existe el marco internacional definido, evidentemente es una… hay una base
que ya tiene varios años, pero que quizá no está adecuada a la realidad, pero sin duda es un avance, como la convención, básicamente no hay una convención internacional en materia de ciberseguridad, y por una parte hay algunos actores que dicen es necesario tenerla, sí, pero bueno, ¿cuánto nos vamos a tardar en negociar una convención? Que se tarda varios años para tenerla lista, y una vez que la tengamos lista el entorno ya cambió, o sea que ese es uno de los principales desafíos. Pero por otro lado, bueno, estas bases que han surgido, como la Convención contra la Delincuencia Organizada Transnacional, que no aborda como tal el tema del ciberespacio, pero tiene un componente muy básico sobre ciberdelincuencia, que tan vigente es con los delitos que ahora se están bosquejando o dibujando o que se pueden cometer. Obviamente pues ya está un poco desfasada. Sin duda se han hecho esfuerzos en ese marco, sobre todo en algunas de las comisiones subsidiarias de Naciones Unidas, como la Comisión de Prevención del Delito y Justicia Penal, que trabaja concretamente para un grupo de trabajo de composición abierta que haga un estudio más exhaustivo sobre los problemas y los desafíos que representan los delitos cibernéticos, pero evidentemente este foro también, aunque es, digamos, en el marco de las Naciones Unidas, es en el marco de una pequeña comisión donde solamente cierto número limitado de países, digamos, alrededor de 1/3 de los países que están en la comunidad internacional son miembros de este grupo intergubernamental. Pero bueno, es una base para empezar a ir trabajando todos estos temas. Obviamente, otro de los ejemplos de marcos normativos más conocidos seguramente por todos ustedes es el Convenio de Budapest sobre ciberdelincuencia, que también ya tiene pues, más de una década, ¿no? Pero además también este convenio no nació como un instrumento universal, sino más bien fue un instrumento regional, europeo, para problemas europeos específicamente, al cual se fueron sumando otros países también de la región, sea norte, centro, sur de Europa, y que ahora está abierto, digamos, para firma y para ratificación y para que se sumen el resto de los países. Sin embargo, las condiciones en las que surgió pues no se adecúan, obviamente, ni al contexto actual al 100%, ni a las necesidades o a las limitaciones tecnológicas que tienen todos los países en ese sentido. Entonces, básicamente, no hay un instrumento internacional, pero bueno, México igual coincidiría también con algunas de las propuestas de todos estos instrumentos. Lo que pasa es que también pues, hay que esperar, ¿no?, a que haya una definición mucho más concreta y obviamente pues, mucho mejor pensada también. Eso es en cuanto al marco legal, legislativo, internacional existente. Digamos, lo que ya está, pues no en piedra, ¿no?, pero en papel al final. Por otro lado, hay varias discusiones y varios foros y ya se permite la retroalimentación de otros actores, sobre todo para el desarrollo de normas y estándares de comportamiento voluntario, ¿no?, digamos de buena fe, sin coerción hasta el momento, en el marco del ciberespacio, es decir, pues varios actores sin estar liderados precisamente por algún organismo internacional, pero sí seguramente por algunos países, por algunas empresas también, por algunos actores de la industria, por incluso han estado tratando de desarrollar, incluso por organismos regionales sobre todo, han tratado de desarrollar estas normas o medidas de fomento a la confianza, es decir, pues vamos a hacer unas normas que todos puedan usar, que nos podamos basar y que a la larga nuevamente de ser exitosas, a la larga se puedan convertir en derecho internacional consuetudinario, pero también esas normas son adaptadas obviamente a los intereses del grupo de actores que las están desarrollando y sin duda tienen varios matices, ¿no? Podrían ser, digo, hay algunos actores o grupos de actores como los que se están juntando, digamos, en el marco de Naciones Unidas con el grupo de expertos gubernamentales, esas siglas GGE, que ahorita les explicaré más adelante de qué se trata este grupo de expertos gubernamentales sobre avances en la esfera de la información y las telecomunicaciones. Es un grupo de países que está tratando por su parte de desarrollar estas normas. Obviamente,
hay algunos actores que pensarían, pues bueno, ¿no? Juntémonos y hagamos una lista de 20, 50, 100 normas y que todos las tengan que cumplir o que los invitamos a cumplirlas, ¿no? Entonces, para empezar hay una como disyuntiva de, bueno, ¿son voluntarias o son coercitivas o cuáles deben ser voluntarias y cuáles debemos de conminar o vigilar que se estén cumpliendo mucho más? Entonces, ese es uno de los desafíos. Por otra parte, han surgido varios foros o comisiones también en las que se incorporan algunos de los principales países que ya están como, digamos, un poco más avanzados y que están tratando de subir a estos cónclaves, por decirlo así, a voces del sector privado, voces de la academia, que han dicho, bueno, pues hagamos un primer saque de 2 normas y si nos funciona y les parecen, quizá nos reunimos nuevamente y hacemos otro paquete de 6 normas, y es justo así como está operando también la Comisión Global sobre Estabilidad del Ciberespacio, esa segunda sigla que viene GCSC, que inicialmente fue conformado muy recientemente, en el 2017, con una primera reunión liderada por países como Estonia, ¿no? Que tienen también un grado de digitalización y de tecnologización casi al 100%, ¿no? Y prácticamente el Internet en Estonia es gratis y también tiene que ver con las condiciones geográficas y geopolíticas del país. Es un país mucho más pequeño, mucha menor población que la que habría, por ejemplo, en países como China o como México, o como pues, siquiera Estados Unidos. Entonces están tratando de hacer estas normas también. Sacaron las primeras 2, me parece que en marzo de este año. De ahí funcionaron, fueron 2 y dijeron, bueno, pues ahora hagamos próximamente un paquete de 6, seamos un poco más ambiciosas. Esto fue en la última reunión que tuvieron en el mes de septiembre, y esas 6, antes de sacarlas y lanzarlas y publicarlas, pues hicieron una como especie de consulta con otros actores, no necesariamente los que pertenecen a la comisión, que ustedes podrían visitar también su sitio web. Al final de esas 6 se sometieron a consideración, ya incluyen como algunas de las preocupaciones de la responsabilidad de la industria y del sector privado en cuestiones como, bueno, el Internet de las cosas, ¿no? ¿Qué pasa con el Internet de las cosas? Nosotros le estamos poniendo Internet, no sé, al micrófono, al teléfono, pero bueno, todos esos datos que se están almacenando, pues el sector privado o digamos, los desarrolladores también, los técnicos desarrolladores, pues tienen que tener una responsabilidad en qué va a pasar, ¿no? Qué se hace con el almacenamiento de esos datos, qué es lo que se debe, qué es lo que no, qué es lo ético, qué es lo deseable, etcétera, etcétera. Entonces son discusiones bastante interesantes. Y finalmente, como les comentaba, están los estándares y medidas de fomento a la confianza concretamente, que ahí el ejemplo más relevante y bastante interesante que tendría que compartirles es básicamente lo que se ha hecho a nivel de grupos regionales. Concretamente el de la Organización para la Seguridad y Cooperación Económica, que es básicamente países europeos y del norte de Norteamérica. Ellos también se aventaron a desarrollar una serie de 16 normas voluntarias. Países como la OEA, ¿no? Ahí estamos hablando de las dinámicas hemisféricas y con todos los países latinoamericanos, en la que las posturas son mucho más polarizadas que, digamos, que todo el entorno de países y de posturas europeos, y donde el avance fue mucho menor, digamos, comparado también, quizá es hasta gracioso. Después de varias deliberaciones y de decidir crear este grupo para desarrollar normas regionales, se aprobaron 2, ¿no? Después de mucho batallar y bueno, todas las pasiones ahí latinoamericanas y cada postura y todo eso, bueno, comparado con las 16 es un, digamos, pues es un contraste internacional. Y finalmente las que se han desarrollado también en el marco de los países asiáticos, ASEAN, ellos van como a la media, ellos son mucho más homogéneos al interior, pero ahí de los países de ASEAN estamos hablando, digamos, de Singapur y los que tienen alrededor de la esfera de influencia, que es el sudeste asiático. No estamos hablando de grandes actores asiáticos como China, que se mantiene aparte, como Japón, como Corea. Entonces, imagínense la dificultad de sentar a todos estos actores a la mesa, ¿no? Si a nivel regional pues los avances son muy dispares, sentarlos a todos en el marco de las Naciones Unidas y decir, bueno, pues ahora hagamos un catálogo todos juntos sobre medidas que acordemos y que finalmente se decida que sean parte del derecho internacional consuetudinario, lo cual es definitivamente todo un reto.
Pues así concretamente, los avances también se pueden ver en estos dos tipos de foros, ¿no? Los foros, digamos, que son en el seno de las Naciones Unidas, más oficiales, más exclusivos de los estados, y toda la gama. Como pueden ver, hay una diferencia entre el número de foros, prácticamente parecen hongos los de extra sistema de Naciones Unidas, y quiere decir que el tema se está moviendo y por todas partes, y no están esperando a lo que se diga de manera oficial por toda la comunidad internacional. Obviamente, en ambos tipos de foros, tanto los al interior del sistema de Naciones Unidas como los que están afuera, hay una serie de consideraciones éticas y políticas que deben hacerse, ¿no? Evidentemente, si se hacen códigos o no, qué tan coercitivos deben ser, qué tan voluntarios deben ser, si con la cooperación basta o hay que usar la fuerza y en qué medida, ¿no? Hay varios conceptos muy controversiales asociados a todo el desarrollo de estas normas, como también, por ejemplo, qué tan útil ha sido en realidad el involucramiento de estos otros actores, estas otras voces que no son necesariamente gubernamentales. Y, por ejemplo, ya en cuestiones un poquito más espinosas, qué tan deseable y qué tanto ayuda a mantener el objetivo último de todos estos esfuerzos, que es mantener la estabilidad en el ciberespacio. Y me refiero concretamente a las cuestiones como las atribuciones, ¿no? Este es uno de los principales temas, atribución y contramedida. ¿Qué hacer? Cuando hay un ciberataque en el espacio, lo señalamos todos los grupos de países y decimos, fue Rusia, pero ¿qué tanto eso ayuda a mantener la estabilidad en el ciberespacio? ¿Qué tan seguros estamos, ¿no? Considerando que esta virtualidad de las pruebas y esta facilidad con la que se pueden manipular, ¿no? Uno lo ve con los fake news, obviamente, pero pues imagínense también a nivel internacional. Un ejemplo muy claro sería, por ejemplo, cuando Estados Unidos decide hacer el ataque a Irak, ¿no? Fabrican las pruebas y sale el secretario de Estado, las ven, al final dicen, bueno, son de muy mala calidad, pero bueno, esas son pruebas, digamos, tangibles, ¿no? Se vio ahí prácticamente en un video. ¿Qué pasa en el ámbito virtual? Es mucho más difícil, bueno, se necesitaría tener una gran capacitación de peritos forenses digitales, ¿no? Para decir con certidumbre, sí, yo creo que el ataque vino, si bien el servidor no está en tal país, quien lo manejó, quien ideó, es un tema bastante delicado hacer este tipo de atribuciones, ¿no? Y ahora el tema también a nivel internacional es decir, bueno, pues yo no voy a hacer la atribución o yo no voy a hacer el señalamiento uno a uno, ¿no? Digamos, país a país, Estados Unidos contra Rusia o Reino Unido contra Rusia. Sino hay que buscar pues una serie de países que nos respalden, porque ya si lo dice la mayoría debe ser cierto, pero ¿qué tanto es confiable, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes dilemas y que se ve evidentemente nada más crecer. Y obviamente, pues, ¿qué hacer? Obviamente, ¿qué tipo de contramedidas utilizar, obviamente, para prevenir este tipo de incidentes? Para que no solamente, pues, la atribución en sí misma es una de ellas, ¿no? Decir, voy a señalar a nivel internacional o así, con ciencia cierta que fue Rusia o que no fue Rusia, que fue Corea. Está la parte de la confiabilidad, pero la otra es qué hacemos para disuadir ese comportamiento, ¿no? Disuadir, prevenir y sobre todo, pues aminorarlo, ¿no? Entonces son prácticamente los principales dilemas que se dan a nivel internacional. Esto lo que nos lleva a analizar o a darnos cuenta es que evidentemente las discusiones en materia de ciberseguridad están atomizadas, no solamente en una serie de foros internacionales, multilaterales, regionales, no hay un bloque concreto, están atomizadas y hay dos posturas principalmente que son contrarias y que no se ve para cuándo puedan tener acercamientos, ¿no? Como les había mencionado hace unos minutos, pues uno de estos principales esfuerzos, pero también está ahorita prácticamente sobre la tablita de qué tanto está siendo efectivo y qué tanto no, es el grupo de expertos gubernamentales de las Naciones Unidas en materia de avances en la esfera de la información y telecomunicaciones, un grupo que fue inicialmente ideado en el 2014, o sea, ya hace 14 años, ya cambió el panorama y el contexto internacional,
inició con un grupo muy reducido de países. En vez de tener a los 193 países de las Naciones Unidas, dijeron, bueno, pues 15, pero ¿cómo cogemos esos 15? ¿No? Con equidad geográfica, con quien tenga más mejores industrias tecnológicas, con quien sepa más, cómo sabemos, cómo decidimos quiénes son los expertos. Finalmente, a lo largo de varias rondas que ha tenido, porque también no es una comisión por sí misma sistematizada, sino que se convoca. Se ha convocado en ciertos periodos y en ciertos momentos en los cuales se ha considerado pues es momento de reunirnos un grupo de países que no han sido siempre los mismos para empezar a discutir lo que va a suceder en el futuro sobre cierto tema relacionado con la ciberseguridad. Hasta el momento ha habido 5 rondas, de las cuales la última, la del 2016-2017, no ha sido tan exitosa como se esperaba. De hecho, prácticamente está como en un impasse, en un bloqueo. Las principales, las demás logros, obviamente, son las rondas de 2012-2013, donde se diseñaron algunas normas de comportamiento voluntario internacional, sobre todo basadas en mantener obviamente la paz y la seguridad internacional, obviamente en línea con la Carta de las Naciones Unidas, y en evitar todo el uso malintencionado de las tecnologías de la información. Pero a partir de ahí, eso fue en la ronda, digamos, 14 y 15, desde donde surgió un último informe. A partir de ahí ya, dado el contexto y dada la mayor polarización de posturas, ya no se pudo en la siguiente ronda, en la de 2016-2017, generar un informe que nos permita seguir adelante. Entonces ahora los países están como diciendo, bueno, pues entonces si esto no está sirviendo para nada, digamos, ya llegamos a la curva, ¿no? no de aprendizaje, pero bueno, de máxima expansión del tema, es lo máximo que vamos a lograr, que vamos a hacer ahora. Lo abrimos a los 193 países, este grupo de expertos, para hacer alguna comisión, pero entonces obviamente algunos países dicen, bueno, pues ahí iríamos mucho más lento, ¿no? Porque entonces hay que sentar a todos a la mesa y hay que escuchar a todos, y bueno, si uno no está de acuerdo con una palabrita, con un bla, olvídense. O, ¿qué hacemos? Abrimos un poquito más a un grupo de países para tratar de, en la siguiente ronda, sobrepasar sobre todo los temas más controversiales que no nos permiten continuar, y es decir, ignorarlos y seguir con lo que sigue, o no hacer como que no están ahí, the elephant in the room, como se dice coloquialmente también. Hacemos como que las divisiones no existen, no están ahí, y tratamos de seguir adelante dando pasos, pero ¿qué tanto vamos a seguir? Y ahí hay otros países que dicen, bueno, pues entonces de ahí en adelante ya solo queda pues o la fuerza o o dejar que el ciberespacio sea prácticamente tierra de nadie, ¿no? Entonces ahí la verdad es que es un tema bastante complicado, porque no se puede mantener, o sea, hay una serie de matices, no es ni blanco ni negro, no es ni bueno ni malo, ¿no? Hay que seguir haciendo esfuerzos y encontrar un mejor enfoque, obviamente, que nos permita pues avanzar, quizá no tan ambiciosamente como se desearía, pero sin duda pues hacer pasos concretos, y sobre todo buscar el consenso, ¿no? Las posturas que permitirían acercarse a los países. Bueno, en cuanto a otros enfoques adicionales a los que ya he mencionado, se derivan algunas polarizaciones de otros, como el derecho a la autodefensa en el ciberespacio, y obviamente pues la necesidad del valor o la aportación que tendría para elaborar un régimen estable, virtual, cibernético, de disuasión para siempre, los límites técnicos y tecnológicos, obviamente, que enfrentan distintos países. Y ahí concretamente quería referirme, y por eso esta lámina es así, a que evidentemente también es claro que muchos de los países y muchos de los expertos que están, digamos, la mayoría vienen de países desarrollados, solo hay una pequeña minoría de países en vías de desarrollo. México es uno de los pocos países latinoamericanos que ha estado en la mayor parte de las ediciones de este grupo de expertos gubernamentales en materia de avances en la esfera de la información, lo cual es muy importante porque nos sentamos ahí para ser escuchados, pero también para, obviamente, transmitir las preocupaciones de muchos otros países que no tendrían
ni el tiempo, ni los recursos, ni la cabeza, digamos, para sentarse y empezar a ver estos temas, y mucho menos para escuchar sus preocupaciones, ¿no? Y es por ello que es muy importante tener este vínculo también con todos los instrumentos o digamos con sí, documentos internacionales como la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, que si bien dicen no hay que dejar a nadie atrás, hay que hacerlo en todos los ámbitos. Y concretamente la agenda se refiere a 2 objetivos que podrían tener que ver con el desarrollo del ciberespacio de alguna manera transversal, que sería obviamente el objetivo 9 sobre las infraestructuras resilientes, la brecha tecnológica, ¿no? ¿Cómo vamos a hacerle? Vamos a seguir adelante, exacto, no vayamos tan rápido hasta que no nos emparejemos todos, efectivamente todos en cada uno de los ámbitos. Y obviamente pues para tener protección a la información y a las acciones, pero también para todos. Y en segundo término, pues mantener siempre en la mente que no, el ciberespacio no sea un escenario más para hacer esta distinción del uso de la fuerza o de los tamaños de los países, ¿no? Sino de la influencia que pueden tener, sino mantener siempre el objetivo de tener una comunidad internacional pacífica e incluyente para todos. Es por eso que se deben, digo, las respuestas integrales que se construyan a nivel internacional, como que tienen que tener en cuenta estos 2 aspectos. Y finalmente, bueno, ya para terminar, pues nada más decir que obviamente todos estos enfoques distintos que se dan, que han adquirido mayor visibilidad a nivel internacional, lo único que nos han indicado, hemos construido bastante, pero lo único que nos han indicado es que el camino que tendremos que construir en adelante es todavía enorme, ¿no? No estamos cerca de la meta ni siquiera, estamos acercándonos, pero viendo que se nos vienen muchos más desafíos. Y pues obviamente no pensar que hay un estancamiento global sobre el tema, ¿no? sino verlo, pues bueno, el próximo paso que se dé, por muy pequeño que sea, mientras mantenga la estabilidad y mientras no se coarten las libertades de los usuarios, ¿no? Obviamente del sector privado, el desarrollo de potencialidades, pues sería prácticamente un indicador de que vamos por buen camino, ¿no? Entonces, digamos, prácticamente el que mucho abarca, poco aprieta, apretemos menos en materia de ciberseguridad todos juntos, pero bueno, para ir construyendo quizá poco a poco mejores normas o más convenientes para todos. Sería todo. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Valeria. A continuación vamos a dar la oportunidad para preguntas. Y buenas tardes. Le felicito por la exposición, pero a la vez tengo una preocupación y a lo mejor usted me la contesta. Bajo el régimen de la Ley Orgánica de la Administración Pública, la Ley de Tratados, la Ley de Relaciones Exteriores, me queda claro que ustedes como Secretaría de Relaciones Exteriores tienen mucho dominio de los temas. El problema está, como usted refiere, en la temporalidad, en la secuencia de las pláticas, diálogos, de los bloques y todo ello. Y me refiero a ello por la cuestión de que esto se tiene que legislar. Los periodos legislativos son de 3 años en la Cámara de Diputados Federales y 6 de senadores. Para el seguimiento, ¿cómo interactúan con las comisiones ustedes digamos, legislativas? Y cómo de alguna manera ponen al día a los legisladores que van llegando, porque bien lo dice usted, no es cosa sencilla, es darle seguimiento a las pláticas, a ver es la génesis de cómo van surgiendo, y sobre todo lo que de por sí, de suyo, el hecho de que la ciencia nos ha rebasado, cómo la alcanzamos, cuando a veces ni los propios legisladores tienen la capacidad académica para entender estos temas, ¿no? Cómo de alguna manera ustedes empatan o tratan de
actualizada cada comisión, para que esto a su vez se traduzca en ley, ¿no? Lo veíamos por todos y cada uno de los temas que se han dado, pues tiene una evolución sociológica y que en un momento dado se tiene que plasmar. Esa sería la pregunta, ¿cómo ustedes engarzan, ¿no? Amén de del cuerpo legislativo que ya se da. Sí, ahí básicamente el principal enlace pues es obviamente la Comisión de Relaciones Exteriores que hay en las cámaras, y ahí evidentemente el papel de la Secretaría es más bien pasivo, ¿no? Nosotros esperamos a que la comisión nos pregunte algún tema y lo actualizamos, y con mucho gusto. No es nuestro mandato estar, o sea, el mandato de la Secretaría es de México hacia afuera, ¿no? Ser el vocero hacia el exterior, y no necesariamente estar atrás ni de las comisiones ni de las instituciones, pero evidentemente siempre hay una plena disposición si se acercan, si quieren algún tema, si les interesa que les estemos mandando información sobre conferencias, esto, aquello, lo otro, nosotros lo hacemos con mucho gusto. Digo, lamento decepcionar en la respuesta, pero es que no es, digamos, el trabajo, el funcionamiento de la Secretaría no es necesariamente hacia el interior del país, sino es hacia el exterior, pero bueno. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, entonces le agradecemos mucho a Valeria por su presentación. Muchísimas gracias, Valeria.